¿Se acuerdan ustedes? Yo creo que más nosotros, usted y yo, cuando podíamos con toda tranquilidad abrir la llave que estaba normalmente a la entrada de las casas y bebíamos agua ahí directamente De la llave. de la llave, ¿no? Así Sin vaso y es. sin nada, andaba uno de chamaco corriendo, todo sudado y pácatelas al agua. ¿Se acuerdan? Así es. ¿No salían nuestras mamás con una botella de Bonafón? No, para nada. No, y aparte con esa agua cocinaban, También. con esa agua en el café. Y cuando empezaron a hablar de que el agua Evian se vendía en París y que era agua embotellada, qué risa, ¿no? La verdad sí, se volvió una moda, más que una necesidad. Yo recuerdo que solamente en los hoteles Gran Turismo, de repente le decían agua embotellada y uno se reía y decía, no, hombre, dame un vaso con agua, por el amor de Dios. Es como que Claro. agua embotellada. Claro. Hoy, ¿ustedes creen que podríamos hacer eso en Cancún? Sí, en Cancún se puede hacer, Ahorita. ahorita. ¿Y qué pasa si de repente nos construyen como tienen planeado y parece que nada los puede sacar de ese proyecto? ¿Qué sucede si se contamina el agua con desechos que son de hospitales, sólidos? Bueno, que ya lo más sano que nos puede pasar es bebernos un vaso de agua con popó. ¿Qué Bueno. pasa cuando se hace esto y se empieza a contaminar el suelo? Pues repercute en la salud de la gente. Evidentemente hay un riesgo para la población. Hay un riesgo que a lo mejor no es inminente, no es en el corto plazo, pero en el largo plazo seguramente será algo que afectará de una manera radical la vida de la ciudad. Usted sabe que están por construir un relleno sanitario, ¿verdad? Sí, de hecho hemos estado revisando los documentos que se han elaborado y bueno, hemos estado también manifestando la posición que tiene desde el punto de vista técnico la Comisión Nacional del Agua. ¿Cuál es ese punto de vista? Bueno, la Comisión Nacional del Agua en primera instancia es la dependencia federal que tiene bajo su cargo lo que son los recursos acuíferos, tanto superficiales como subterráneos. El punto de vista en cuanto a lo que es un relleno sanitario, en primera instancia debe cumplir con una normatividad establecida, que es la norma oficial mexicana, la 083. Esto determina y es de cumplimiento obligatorio. Esto significa que pues, se debe cumplir. Y determina aspectos técnicos que deben de llevarse a cabo para seleccionar un sitio y para construir un proyecto. ¿Y cuáles son estas características que deben reunirse para cumplir con esa norma? Bueno, en general porque la norma es muy amplia, en el caso del agua, porque hay otros aspectos. Tiene que ver básicamente con garantizar la no afectación a los mantos freáticos, esto en el caso de sistemas de abastecimiento de agua potable como los que tiene Cancún, donde habría que ver toda la millonaria inversión que se ha hecho pues, en más de 30 años. Hay miles de millones de pesos ahí ya invertidos. La Comisión Nacional del Agua lo que busca es precisamente que se mantengan las condiciones del acuífero para que pueda seguir siendo explotable y por lo tanto la norma en concordancia con esto tiene que ver en primera instancia la no instalación de rellenos que puedan estar dentro de sus zonas de recarga o que vayan a influir en un futuro, digamos, de traslado de contaminantes a la zona, ¿no? Eso es un poco la esencia. La filosofía finalmente es garantizar la calidad de agua, garantizar la salud de la población y evitar costos futuros del tratamiento de aguas para abastecimiento. Don Manuel, ¿usted cree que el lugar en donde se encuentra el relleno sanitario o donde lo planean construir cumple con todas estas normas y nos salva de contaminaciones al manto freático? Bueno, Lilia, yo quisiera enmarcar lo que voy a decir con lo siguiente. El sistema de abastecimiento de agua potable,
que tenemos en la zona, específicamente en la península de Yucatán y particularmente en la zona norte de Quintana Roo, es muy diferente a los acuíferos que se manejan en el norte o en el centro del país. Los acuíferos del norte son acuíferos que se encuentran a profundidades ya importantes, 250 a 300 metros. Y eso permite que exista una filtración natural del agua de lluvia o de cualquier tipo de contaminante que pueda vertirse en la superficie. No llega a los mantos freáticos hasta que atraviesa una gran distancia en diferentes tipos de rocas. En el caso que tenemos nosotros en la península de Yucatán, el acuífero es un acuífero que se encuentra más o menos entre 5,50 y 6 metros en esta zona de profundidad. ¿Entre cuánto y cuánto? Entre 5,50 y 6 metros. Újale, Es comparado decir, con los comparado con aquellos, lo que tenemos en el norte, está casi en la superficie. estamos prácticamente caminando sobre el agua dulce. Adicionalmente, el suelo de la península de Yucatán es un suelo muy poroso. Es como si fuera yo hago un similar, una analogía, como si fuera un queso con muchos agujeros. Ni siquiera una esponja. O una esponja, lo podemos también utilizar esta similitud. De tal manera que lo que caiga arriba rápidamente pasa esos 5,50 o 6 metros y entra al acuífero. No hay filtro. El filtro es muy pequeñito y además si agarra una grieta, una cantidad de agua o cualquier cosa que se tire en la superficie, inmediatamente entra al acuífero. El tiempo es muy corto y la capacidad de filtración pues prácticamente es nula. Desde ese punto de vista, el acuífero es un acuífero que hay que cuidar mucho. Nuestro problema en Quintana Roo no es cantidad o disponibilidad de volúmenes de agua para suministrar a la población. Nuestro problema básico es que es un acuífero altamente susceptible de contaminación. Desde hace 10 años que estamos trabajando nosotros en el Estado y con la Comisión Nacional del Agua, nos dimos a la tarea, un grupo de técnicos, de hacer los estudios que nos permitan conocer a mayor detalle cómo funciona el acuífero en Quintana Roo y en la península en lo general y cómo lo podemos cuidar mejor. Estamos desarrollando estudios en colaboración con Comisión Nacional del Agua, estudios que no se pueden realizar en muy poco tiempo, son estudios que deben abarcar largos periodos de tiempo, que deben abarcar etapas de sequía, etapas de lluvia, etapas de temporada de huracanes, por ejemplo, que nos permitan conocer el movimiento del agua. Dos, que nos permitan también conocer de qué manera podemos nosotros realizar acciones para, en dado caso que tengamos algún problema de contaminación, podamos reaccionar y podamos también determinar qué es lo que va a pasar, hacia dónde se puede mover un probable contaminante. Es decir, cerrarlo, algo para cerrar, que no por siga. ejemplo, un sistema de abastecimiento o cerrar el suministro a la ciudad mientras se resuelve un problema. Obviamente, ¿qué conlleva esto? Que la gente se va a quedar sin agua. Y esto conlleva también un problema social. De tal manera que el manejo que debemos de hacer nosotros del acuífero es un manejo con pinzas prácticamente, muy a detalle. ¿Por qué? Porque es un acuífero que está catalogado como altamente susceptible o altamente vulnerable a la contaminación.